Pedirle prudencia a los diputados es algo muy difícil, muy complejo, pero pedirle prudencia a los argentinos un día como el de hoy, donde puede haber algún violento que quiera cambiar la historia, por favor, calma, hay que relajarse. Sabemos que el tema es muy polémico, sabemos que hay mucha gente que está en contra, mucha gente que, bueno, que sí, que defiende esto porque dicen que va a ser mejor para los diputados. Querida reina de los jubilados, Paula D'Ambrosio, yo hasta ahora no entiendo en qué favorece a los jubilados. Si alguien me lo explica, yo voy a estar a favor y voy a defender este proyecto. A mí hasta ahora no entiendo en qué favorece, porque me parece que le están sacando plata. No sé en qué favorece a los jubilados. Se escucharon muy pocas voces oficiales defendiendo el proyecto del oficialismo. En las últimas semanas escuchamos a algunos diciendo esto de van a perder dinero pero no poder adquisitivo. Tampoco se entendió del todo qué es lo que quisieron decir con eso. Sí conocemos, pero si lo único plata que conocemos es la nueva fórmula que ellos van a querer implementar. También en su momento Lilita Carrió se había opuesto en las últimas semanas. La convencieron. La convencieron y no lo hizo a través de un comunicado oficial, sino a través de tweets. No conocemos tanto la palabra del oficialismo con respecto a por qué esta medida. Pero tampoco conocemos de parte de ANSES, por supuesto, puntualmente, ¿qué favorece esto? Puntualmente, te pregunto, concretamente, para entenderlo, para empezar a entender esto, ¿cuánta plata le sacan a los jubilados? ¿Hay plata que le sacan a los jubilados o no? ¿Le dan más plata o le sacan plata? Claro, ¿cuál es la explicación de parte de ellos? No es que le sacamos, es que el aumento es menor. Bueno, es exactamente lo mismo. Si el aumento es menor, es decir, si el aumento iba a ser de 700 pesos y el aumento ahora va a ser de 300 pesos, está bien, no le está sacando de la base de lo que ya cobran, pero van a cobrar menos que con la actual ley. Por eso hay diputados que dicen que esto es inconstitucional y que si se aprueba va a venir una catarata de juicios. ¿Por qué? Porque la ley no puede ir para atrás, tiene que ir para adelante. Le virlan un trimestre. Exactamente, porque estarían tomando el trimestre del año anterior. Perfecto. Pero si te parece, Esteban, vamos a explicar una vez más a ver cómo se conformaría este dichoso haber mínimo con los índices que ellos quieren marcar en esta reforma jubilatoria. El haber mínimo se conformaría con el 70% de la inflación. ¿A qué nos referimos con la inflación? Con el índice de precios al consumidor que marca el INDEC. Correcto, uno puede decir está bien, ¿no es cierto? Si va a acompañar la inflación, uno puede decir hasta ahí estamos bien. Y el 30% restante para conformar ese 100% pertenecería al movimiento de sueldos activos, es decir, los trabajadores activos, en blanco por supuesto, los que aportan, que lo marca el índice que se llama RIPTE. ¿Cuáles son los pensamientos que se oponen a esto? Bueno, lo que dice es que este 70% abarca demasiado la inflación en comparación a los movimientos de los salarios. Aunque muchos salarios perdieron. Aunque muchos salarios perdieron. Lo que pasa es que los jubilados... Quedaron debajo de la inflación. Exacto. ¿Y qué dice el gobierno? Que durante el 2014 y durante el 2016, con esta ley de 2009, los jubilados igual perdieron. Pero en los últimos años, los jubilados no perdieron con respecto a la inflación, sí en esos 2 años puntuales. Y ahí está el debate, ¿no? Y la previsibilidad. Bueno, si utilizamos esta fórmula, el próximo año nosotros vamos a tener otro tipo de previsibilidad. Es decir, la inflación no va a superar un determinado monto y entonces los jubilados no van a perder. ¿Y qué dicen los que se oponen a esto del oficialismo? Bueno, pero entonces hay que rezar, cruzar los dedos y pedir por favor que la inflación no aumente. Que no aumente la inflación, que los salarios estén por encima de los... Y nos agregó un punto que mencionamos nosotros muchas veces, Esteban, y que la Comisión de Reforma Previsional también mencionó. El precio de los medicamentos de los jubilados no está contemplado. Sí lo contempla la canasta básica del adulto mayor, el precio de los medicamentos y el precio que pagan por una vivienda, por alquiler y los impuestos. No están contempladas ninguno de estos puntos que le menciono en esta reforma previsional. Y para el jubilado... Con todo lo que aumentaron los medicamentos en estos últimos 60, 90 días. Para el jubilado el aumento de medicamentos, el aumento de alquiler y el aumento de impuestos que ya lo vamos a vivir. Los servicios. Exactamente, en los próximos días va a generar que esos 300 pesos que no parecen tanto sean un montón. Lo último que te pregunto, vamos a seguir con las placas, lo último que te pregunto es, lo que yo entendí es que 100.000 millones de pesos que iban a ir para los jubilados... Se los va a ahorrar el Estado. Los traslada a las provincias, es decir, es plata... Hace un pase. Que se le va a dar a las provincias. Entonces, si alguien va a ganar, y ganan las provincias con estos 100.000 millones de pesos que le van a dar, alguien pierde. ¿Y quién pierde? Los jubilados. La famosa sábana corta que dicen los economistas, ¿no? Para tapar una parte, destapas otra. Lamentablemente los jubilados siempre quedan ahí abajo, destapados. Este es el tema.
Bueno, y si te parece, Esteban, vamos a ver esta placa en donde nos va a marcar, sí, cuánto es lo que cobran hoy, cuánto cobrarían con la actual ley y cuánto van a cobrar si se aprueba esta reforma en marzo del 2018. Sí. Y no nos vamos a olvidar de la pensión de adulto mayor, que es el 80% de una jubilación mínima, ni de la pensión no contributiva, que es el 70% de una pensión mínima, porque dentro de los jubilados es un universo muy importante y son personas que no lograron tener aportes jubilatorios. El haber mínimo hoy está en 7.246. Si se aprueba la ley va a ir a 7.633, pero si se queda la actual ley sería 8.141. Bastante diferencia ahí. Déjame en este punto decir esto. El haber mínimo 7.246. No estoy diciendo que es culpa de este gobierno, lo que está pasando con el haber mínimo. También tienen que ver muchos gobiernos anteriores. Pero hoy, para vivir razonablemente, se necesitan 15.000 pesos. No llega a la canasta básica. 15.000 pesos. No llega ni tampoco la persona que cobra un haber mínimo y una pensión, por ejemplo. Cobrando 2 beneficios sociales mínimos, no se llega a contemplar una canasta básica. La PUAM, la pensión universal al adulto mayor, recordemos que es a partir de los 65, aquellos que no tuvieron aportes y no cobran el total del mínimo, sino el 80%, 5.796. Acá es donde nosotros decíamos, esa diferencia de 300 pesos, 6.000, casi 500 pesos a 6.100 pesos sería la diferencia. Bueno, para un adulto mayor que no tiene otro ingreso, ya no puede vivir con 5.796. Por favor. Muy difícilmente en marzo del 2018 le alcance con 6.126 pesos. Claro, lo que ellos dicen, otra vez no lo mismo, es que la inflación la vamos a lograr controlar el año que viene y entonces ahí va a haber una diferencia. Pero yo creo que, ojalá, y yo tengo esperanza de que sea así, y que el gobierno le vaya muy bien y que controle la inflación, que va a ser genial para todos los argentinos. Ahora, en el entretanto, no tienen tiempo porque se nos mueren los viejos y necesitan comprar medicamentos y no les alcanza. No le estoy echando la culpa a este gobierno. Muchos gobiernos son responsables de que ganen esta miseria con la que no se puede vivir. Es muy poco. Y encima le quitan un poco más. Y la pensión contributiva hablamos de 700 pesos menos. También mucha diferencia. Y no estamos mencionando en esta placa, que no me quiero olvidar, de la renta vitalicia que ni siquiera entró en el proyecto. Que son personas alrededor de 300.000 que se quedaron en un sistema del 2008 que nadie sabe cuándo van a salir de ahí y van a pasar al Estado o van a pasar a algún sistema jubilatorio que le corresponda. Y aproximadamente entre el 15 y el 20% cobran 1.000 pesos por mes. Eso... imposible. Ni siquiera entraron en este tipo de reforma para la votación. Por eso, acá no hay caprichos, acá no tiene que haber caprichos, acá tiene que haber consenso, acá tiene que haber cordura, no puede haber negociación fuera de lo que corresponde. A mí me parece muy mal que el gobernador de Tucumán haya venido a negociar 4 votos para él tener una conquista con el tema de las bebidas azucaradas. Esto me parece un desastre. Porque entonces, ¿qué quiere decir? Que el gobernador de Tucumán, si no tenía, votaba en contra. Es un desastre, ¿no? Bueno, y otro de los puntos de conflicto es la movilidad, sin duda, ¿no? Porque el aumento ahora se hace semestral, sí, porque se utiliza otro índice, y a partir del año que viene sería trimestral, ¿sí? A partir del 2018. Y se comieron un trimestre. Claro, esto es lo el que aumento remarco. sería, claro, del trimestre del 2017, pero los aumentos, ellos dicen, bueno, como el índice va a ser inferior, los aumentos van a ser más a lo largo del año. Entonces se hacen de manera trimestral, pero no en el trimestre actual, sino en el trimestre anterior. Esto sería el desfasaje que queda con respecto a la inflación. Y el último punto que vamos a ver ahora es la edad jubilatoria. Esto no cambia tanto, Esteban, ya lo hemos dicho. No cambia porque mucho. En realidad 70 años es optativo, no es que usted va a estar obligado a trabajar hasta los 70. Es voluntario. Va a haber un voluntariado, exacto, y va a ser a elección. Hoy en día, inclusive, la mujer que se jubila a los 60 puede elegir trabajar 5 años más. El empleador no tiene la potestad de mandarle una carta de documento y decirle, usted se tiene que jubilar porque tiene 60. La mujer puede trabajar hoy en día hasta los 65 y a partir de ahí hacer la jubilación en ese periodo hasta que cumpla 66. Bueno, esto sería lo mismo, pero para todos. Es decir, ya no sería 60 y 65, sino que hasta los 70 años pueden seguir trabajando y después se jubila. Esto no hay ningún problema. Esto no es un punto por eso de digo, conflicto, esto no es optativo. Señores, no es capricho. Estamos hablando de la cosa que genera polémica porque pensamos que alguien está perdiendo, porque ya sabemos que alguien va a ganar, los gobernadores son los que van a ganar. Vamos a seguir con Paula D'Ambrosio en instantes.